No me escuchas, ¿verdad? No. Pero sí escuchas mi voz. ¿De qué? Okay. Hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy en la Biozona tenemos una invitada especial. Ella es Tierra, de Ciudad de México. Está estudiando el doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM. Y bueno, ha hecho otras cosas previamente, pero ahora está trabajando con biología celular de Caulopacter. Hola, Tierra. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Tierra, de Ciudad de México. Para esta emisión teníamos programada la aparición de la doctora Guten-Tochten, pero solo me encontraron a mí disponible para hablar sobre bacterias y platicarles un poquito de este mundo tan interesante y tan pequeño que rara vez uno presta atención. Uh-huh. Bueno, antes de empezar con las bacterias, vamos a hablar de cómo llegaste hasta este punto. Uh-huh. ¿Estudiaste biología? Sí, estudié biología en la Facultad de Ciencias. ¿Cómo decidiste estudiar biología? Bueno, desde pequeña me gustaban siempre las cosas que tuvieran que ver con ciencia. Mi curiosidad siempre me llevó a entender cómo funcionaban las cosas, a desarmar y armar cosas. Entonces como que siempre supe que quería hacer algo de ciencia. ¿Qué de ciencia? Pues era todavía poco claro para mí. Empecé a estudiar la preparatoria y bueno, fue cuando me sumergí en el mundo de Darwin y el origen de las especies, y eso me llevó a encontrarme conmigo mismo y la biología. Entonces siempre tuviste como esta curiosidad por la ciencia, y ¿tuviste algún profesor que fuera así como inspiración para estudiar biología, o siempre dijiste, quiero biología? Suena más romántico decir que siempre amé la biología, pero la verdad es que no. En la prepa yo quería estudiar letras, pero no fue hasta que tuve una clase con un profesor de biología que me inspiró a tomar este camino. Entonces, pues, heme aquí. Sí, ¿te inspiraba por la clase en sí, cómo la daba, o era inspirador la forma en que hablaba, o era muy apasionado? ¿No quieres decir? Yo creo que cuando tienes un profesor que tiene tanta pasión por lo que hace y quiere lo que está estudiando, eso se transmite automáticamente. Y logró tocar algo en mí que me inspiró y me apasionó por el mundo de la ciencia y sobre todo de la biología. ¿Y crees que sin este profesor no hubieras estudiado biología, o eventualmente hubieras encontrado el camino de la biología? Tal vez la biología siempre ha estado en mí, pero sin la inspiración correcta, tal vez ahorita estaría hablándoles de diseño o arquitectura, no lo sé. Es como el catalizador. Ya. Todos tenemos hay como una frase que dice que todos son biólogos desde chiquito. Bueno, la frase completa es de genio, poeta y loco y así, pero hay otras variantes en las que dice que desde pequeños todos somos científicos y tenemos esta curiosidad. Y a lo mejor algunos van como más hacia el lado de la física, otros biología, pero todos tenemos esta curiosidad innata desde que somos pequeños. Y se ve mucho en los niños que empiezan a agarrar todo, jugar en el parque, gusanos y así, y viene la mamá y dice, no toques, y como que te cortan un poquito eso de explorar, algunos. Sí, claro, pero bien encaminado yo creo que todos podemos encontrar nuestro lugar. Sí, y esto remarca mucho la importancia que tienen los educadores en la formación de las nuevas generaciones, de dar la inspiración correcta para que tú puedas elegir y decir, sí, esto resuena conmigo. Y seguro si es un buen profesor, aunque a ti no te llame la biología, dices, entiendes la importancia de eso. Claro, por eso la importancia de hagas lo que hagas, hazlo con pasión, porque siempre se va a transmitir. Encontrar tu pasión. Sí. Hola. Ay. Ven, entra a la Biozona. Si quieres formar parte de la Biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Y bueno, estudiaste en la prepa, viste a este profesor que movió algo en ti hacia la biología, y de ahí empezaste tu camino hacia la biología, ¿verdad? Sí,
De ahí entré a la Facultad de Ciencias a estudiar biología. Y pues claro, como todos, en primer semestre uno entra emocionado sin saber qué te gusta de la biología, siendo esta área tan amplia. ¿Y cómo encontraste bacterias? Porque antes de bacterias estuviste trabajando en otras cositas, ¿no? ¿Desde segundo semestre entraste en el laboratorio? Sí, gran parte de mi curiosidad pues era encontrar mi nicho o mi lugar en la biología. Y primero estuve trabajando con algas, estuve en el herbario de la Facultad de Ciencias. ¿Y qué hacías con las algas? Estuvimos trabajando con algas rojas, hicimos la colección de cortes histológicos para el laboratorio de algas y protistas, entonces estuve haciendo un poquito de histología y pues un poquito de taxonomía. Ok, y para nuestra audiencia que no es bióloga, ¿qué es histología y cómo se hace? La histología se ha acotado principalmente a plantas, pero en las algas hay una organización, es decir, cómo las células se acomodan y hacen arreglos, y gracias a la histología tú puedes teñirlos, tú puedes verlos, haces cortes de la planta y pues esto te permite ver la organización interna de las algas en este caso. Uh-huh. Y este procedimiento requiere algo de abstracción porque lo que haces es tener láminas, ¿no? Uh-huh. Como que ves una estructura en 3 dimensiones, las ves en láminas de 2 dimensiones y como que en tu mente tienes que tratar de reconstruir un modelo 3D en tu mente. Quizá ahora ya se puede hacer modelos 3D con toda esta tecnología, pero así la ciencia muy tradicional era ver los cortes y en tu mente hacer como la reconstrucción en 3D de la estructura. Sí, ahora con la tecnología y demás herramientas que tenemos es posible hacer esta construcción más fácil, pero en mi tiempo me tocó hacerla como muy abstracta. Tú recortas el alga y tienes diferentes secciones del organismo y tu trabajo es reconstruirlo y ver la organización de las plantas desde un punto 2D y pasarlo a 3D. Uh-huh. Mencionabas de la taxonomía. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre plantas y algas? Bueno, una diferencia muy importante es que las algas no tienen tejidos. ¿Qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células diferenciadas que tienen una función. En las algas no hay tejidos como tal, pero sí tenemos una organización interna y esto permite tener una diferencia entre los diferentes grupos y así poder ordenarlos y acomodarlos y finalmente nombrarlos para poder estudiarlos. Okay. También venía algo de la unión entre células, ¿verdad? Sí. Para definir un tejido. ¿Y un tejido de planta es similar al de animal? ¿Se define de la misma manera? No se definen de la misma forma. Seguro son proteínas y uniones distintas. Para animales es como las capas, son como uniones especiales, aunque tengas, por ejemplo en las esponjas tienes capas de células, pero como no son las mismas uniones celulares, generalmente se dice que no tienen tejidos, aunque sí hay una organización, y supongo que es un caso similar con las algas y las plantas. Entonces, ¿las algas forman parte de otro reino? Generalmente se ponen como en el reino protista, ¿verdad? Como protistas y algas. Uh-huh, protistas y algas. Pero es como un merequetenga ahí de cosas que no sabemos bien el origen ni nada. Sí, no está como tan delimitado, pero lo que te puedo platicar es que existe el grupo Viridiplantae, y este grupo incluye a las primeras algas verdes, y la transición entre alga y planta se encuentra sobre este grupo, y pues se piensa que hay un origen. ¿De estas algas estamos hablando de cianobacterias? Estamos hablando de cianobacterias, estamos hablando de algas verdes. Okay, entonces sí hay como dentro de las algas, que es como un relajo de quién viene de quién, hay como una línea entre cianobacterias que, según la teoría de endosiombiosis, un grupo de cianobacterias dio origen al cloroplasto, ¿estoy correcto? Sí. Y después tenemos esta línea de algas verdes, después hacia el grupo Viridiplantae, que incluye todo esto, y las plantas, cuando van hacia el lado terrestre, las briofitas y todo eso. Las primeras plantas terrestres, efectivamente. Y bueno, ese fue tu paso por las algas. Uh-huh. Después cambiaste hacia otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Sí,
En las algas me di cuenta que me gustaba ver la organización interna, cómo funcionan los organismos. Y cambié completamente, ya había aprendido a hacer histología y pues a ir reconstruyendo a los organismos a través de la microscopía. Entonces decidí probar con animales y en esta ocasión me fui a trabajar con crustáceos, específicamente con peneidos, que son estos camarones de importancia económica, pues son los que nos sirven en el cóctel de camarón. Ok, ¿y qué hacías ahí? Estuve haciendo un tiempo histología de estructuras reproductoras. Uh-huh. Y lo que hacíamos era colectar muestras de distintas zonas en distintos tiempos y ver cómo es que la estructura cambiaba dependiendo de la abundancia o ausencia de recursos. O sea, la estructura de los genitales de los camarones cambiaba según si había comida o no. Sí. ¿Y qué más encontraste? O sea, si había poca, cambiaba de una forma, si había mucha, cambiaba de otra forma. Sí había diferencias, sobre todo en la temporada. En invierno, pues, incluso podías ver las diferencias físicas en las estructuras reproductoras de los peneidos, y en épocas de invierno esta estructura era más diminuta, tenía menos células progenitoras, sí había diferencias importantes. Sin embargo, me di cuenta que me gustaban mucho las cosas más pequeñitas. Te fuiste como más pequeño. Había algo ahí que no... O sea, te agradó, aprendiste técnicas, fuiste como aprendiendo técnicas, pero había algo de ti que decía, necesito algo más. Necesito algo más, sí. Algo en que enfocar, vertir toda mi poder mental y todo tu pensamiento. Entonces de ahí, esto estamos como en tercer, cuarto semestre. Ajá. Y después, en la Facultad de Ciencias tenemos algo que es el taller, que es como una subespecialización donde empiezas a hacer test y demás cosas. ¿Fue ahí donde empezaste a trabajar con Caulobacter? Fue ahí donde empecé a trabajar con Caulobacter. Este organismo es una alfa-proteobacteria, y desde el momento en que yo llegué a este laboratorio, que es en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, yo me enamoré de mi proyecto y de Caulobacter. Entendí que trabajar con microcosas era lo que mejor hacía. Una alfa-proteobacteria. Una alfa-proteobacteria es un grupo perteneciente a las gram negativas. Este es un conjunto de bacterias que tienen características en su envoltura celular que los ubica en un grupo. Ok, vamos desde atrás. Tenemos bacterias y después tenemos gram positivas y gram negativas, que es cómo reaccionan hacia la tintura de gram. Uh-huh. Eso es como las bacterias son muy pequeñas, era muy difícil como clasificarlas, ¿no? Entonces inventaron esta tintura para al menos tener una clasificación grande, ¿verdad? Uh-huh. Ancestralmente tenías que diferenciar bacterias, entonces hacías una tinción gram y si se pintaba de azul o rojo, tú podías diferenciar bacterias, y desde ahí empezábamos a ver que había pues cierta diversidad. ¿Ancestralmente como de antaño o ancestral de nuestros ancestros? Nuestros ancestros homínidos, no tan atrás. Ok, y es curioso porque parecería que es una clasificación muy artificial, pero se sostiene, ¿verdad? En la filogenia. Sí, es una característica que permite separar dos grupos y parece que sí, son monofiléticos. Uh-huh. Es decir, que tienen un origen en común y que la diversificación muestra una relación natural. Uh-huh. Una clasificación natural hace relación a la verdadera, entre comillas, ancestría común. Uh-huh. Entre comillas, porque todas estas clasificaciones que hacemos son hipótesis y es básicamente imposible de comprobarlas al 100%, pero tratamos de que las filogenias sean lo más fiel posible a lo que de verdad ocurrió en la historia evolutiva. I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biozona. Y otra pregunta.
Tenemos gram positivas y gram negativas. ¿Hay algún patrón de distribución entre las bacterias patógenas? O sea, ¿hay más patógenas en las gram positivas que en las negativas, por ejemplo? Eso me parece muy curioso. Sí hay una relación y se sabe que las bacterias gram positivas tienen un mayor número de bacterias patógenas. El grupo de gram positivas tiene más bacterias patógenas que el grupo de las gram negativas. Y esto pues podría obedecer a las características de las gram positivas, ya que estas bacterias tienen una diferencia en cómo están constituida su envoltura celular. Es decir, qué es lo que las delimita, qué es lo que delimita el citoplasma, lo que hay adentro de la bacteria, respecto al medio ambiente. Y rápidamente, ¿cuál sería la diferencia en la membrana entre positivos? Bueno, las bacterias gram positivas solo tienen una membrana y la pared celular de peptidoglicano es mucho más gruesa. Está recubierta con ácidos teicoicos y esto robustece y les da protección a las bacterias. Las bacterias gram negativas tienen dos membranas y una pared celular de peptidoglicano mucho más reducida. ¿Eso las hace más susceptibles a antibióticos? Sí, son más sensibles ya que la pared celular pues es más delgada, pero también tienen otros mecanismos. Por ejemplo, tienes otra barrera extra que es la membrana interna. Sin embargo, parece que es más exitoso tener una membrana más gruesa que una pared celular más gruesa, por el caso de las gram positivas, que son patógenos bastante peligrosos en algunos casos. ¿Tienes algún ejemplo por ahí de patógenos gram positivos? Sí, por ejemplo tenemos Staphylococcus aureus, que pues cuando uno tiene una pequeña neumonía, pues el causante es Staphylococcus aureus, que es un patógeno oportunista. En cuanto ve que hay defensas bajas, esta bacteria comienza a crecer y a proliferar. El problema de esta bacteria no es que sea difícil tratarla, es que pues las bacterias cambian y desarrollan resistencia a antibióticos y muchas cepas clínicas son resistentes a todos los antibióticos que hemos desarrollado. El problema es cuando se hacen súper poderosas y súper resistentes a antibióticos. A todos, y ya no hay forma de detenerlas. Y eso es curioso porque aquí se ve mucho lo de la evolución y la selección natural. Es un caso muy claro donde la presión de selección son los antibióticos, entonces los que son susceptibles se van muriendo y las otras que a lo mejor sí existen en la naturaleza, pero como es muy caro tener protección para todo, generalmente no se reproducen tan rápido y si no hay esta presión de selección, ellas no son tan abundantes. Cuando ya está el antibiótico empiezan a morir la mayoría y estas empiezan a proliferar porque ya no tienen competencia. Claro, las bacterias, por este tiempo de vida que tienen, permite que podamos ver la evolución en su máxima expresión, ¿no? Tienen tiempos de división muy rápidos, ¿no? 30 minutos. Para coli son 30 minutos, otras bacterias como Caulobacter son 90 minutos, pero aún así es muy rápida la tasa. En una semana puedes ver muchas generaciones. Ajá, efectivamente. Okay, bueno, entonces ya revisamos gram positivas, gram negativas. ¿Y era dentro de las gram negativas que encontramos las alfa-proteobacterias? Ajá, en las gram negativas tenemos a las alfa-proteobacterias, que ahí en ese grupo se encuentran bacteria modelo. Pero por ejemplo en gram negativas tenemos otras bacterias que yo creo que son famosas, como Escherichia coli. Muy famosa. Es la estrella de la biología celular bacteriana. Es la estrella de la biología en general. Escherichia coli ha sido uno de los modelos más estudiados y en cuestiones humanas y de biotecnología es la bacteria que más cosas nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, se sabe que es productora de varios compuestos que nosotros usamos. Y también lo usamos como en biotecnología para producir otras cosas que naturalmente no produce. ¿Y así? Sí, tiene una gran aplicación biotecnológica, desde la producción de pigmentos, por ejemplo, sustancias de reserva como el PHB. Mediante ingeniería genética se ha podido manipular a la bacteria para producir compuestos que naturalmente no hace y que nosotros podemos usar. Está eso de los modelos en biología. Los modelos son
organismos que son fáciles de cultivar, son entre comillas sencillos, se pueden entender el sistema un poco mejor. Y para bacterias hemos hablado de Escherichia coli, en plantas está Arabidopsis thaliana y en animales la famosa mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Claro, pero a mí me parece que el uso de modelos que expliquen toda la diversidad o expliquen modelos generales puede ser un poco problemático, y sobre todo en bacterias que viven en ambientes tan contrastantes y a pesar de que tienes las mismas proteínas, los mismos elementos, exhiben mecanismos completamente distintos. Y pues muchas veces generalizar con modelos pues puede perder un poco el sentido si esto no es reproducible en todas las bacterias. Y es por eso que yo trabajo con Caulobacter crescentus, una bacteria que tiene elementos muy conservados en relación con Escherichia coli, por ejemplo, pero tiene mecanismos completamente distintos. Bueno, vamos a hablar de esos mecanismos entonces. Tenemos Caulobacter. ¿Qué necesitamos saber sobre Caulobacter? ¿Es una alfa protobacteria? Es una alfa protobacteria ¿Cuál es? Acuática. ¿Dónde vive Caulobacter? Caulobacter está en todas partes, está en nosotros. En el agua de grifo se encuentra Caulobacter y bueno, se sabe que puede vivir dentro de nosotros y lo más importante es que no es patógeno. Entonces coexiste con nosotros de una manera satisfactoria. Pacífica, sí, es ese como es el adjetivo. amensalismo, o sea, ella vive ahí pero no ocupa nuestros recursos ni nosotros ocupamos sus recursos, no hay ningún grado de simbiosis. No hay ningún grado de simbiosis, efectivamente. Caulobacter requiere pocas cosas para crecer, necesita muy pocos nutrientes y es por eso que su nicho es relativamente pequeño, no es una bacteria muy demandante, como lo es Escherichia coli, por ejemplo, que necesita muchas sales y muchos nutrientes para crecer. Esta es una característica de las bacterias oligotróficas. Eso es a lo que quería llegar, oligotróficas. Sí, requieren pocos nutrientes para poder vivir. Y bueno, en la naturaleza vive en cuerpos de agua. ¿Y de qué tamaño es? ¿Qué tan grande es Caulobacter? Caulobacter es suficientemente grande para una bacteria, para poder hacer biología celular, para poder ver cómo es la organización interna de esta bacteria. Es más pequeña que coli, pero es más grande que una bacteria de tipo cocoide, es decir, que son como circulitos, es la forma más simple de una bacteria, una bolita pequeñita que no llega ni a los 5 micrómetros. Y Caulobacter mide más de 10 micrómetros, es decir, pues sí es una bacteria relativamente grande. Para una bacteria, aunque así se ve. ¿Y cómo es su forma? Tenemos la célula y... Algo muy especial de Caulobacter es que tiene diferenciación celular. Y esta diferenciación es algo que se ha delimitado a los organismos superiores. Pero Caulobacter nos enseña que los organismos pequeños también se diferencian. Y pues es importante porque tienes un modelo sencillo de estudio en donde puedes ver cómo es que ocurre la diferenciación celular. Caulobacter, para poder dividirse, diferencia una célula flagelada a una prostecada, y es solo la prostecada la que puede formar una célula flagelada. Tiene dos tipos celulares. ¿Y la célula prostecada es como una capsulita? Una célula prostecada pierde el flagelo y en su lugar forma una prosteca. Una prosteca es una extensión de la envoltura celular. Va a ser un pequeño filamento lleno de membrana interna, pared celular de peptidoglicano y membrana externa. Y algo muy curioso es que en esta estructura no va a haber proteínas. Solamente va a haber receptores de membrana que van a estar ahí, pero proteínas solubles en el periplasma, es decir, entre membrana interna y membrana externa, no hay. ¿Y de qué está hecho entonces? ¿De azúcares? ¿Carbohidratos? En la base de la prosteca va a haber una acumulación importante de polisacáridos, de azúcares,
que van a permitir que la bacteria se ancle. Y se piensa que la bacteria se diferencia cuando ha sensado las condiciones óptimas del ambiente, se ancla al sustrato para no perder este nicho que ya encontró y poder dividirse. Así tenemos como la célula pegada a un lugar y se diferencia y otra sale como a explorar otros lados, ¿no? Efectivamente. Como para colonizar nuevos lugares. Así es. Y la ventaja que tiene Caulobacter es que como necesita pocos nutrientes puede vivir en lados donde otras bacterias no, entonces así evitan la competencia. Claro. Se sabe que Caulobacter sí tiene un depredador natural, es un protozoario, y se piensa que esta prosteca la puede elongar para evitar, pues se piensa, la verdad es que a mí no me parece tan fácil de probar, pero se piensa que extiende la prosteca para evitar chocar con este protozoario que parece que es su comida favorita, Caulobacter. Para evitar, sí, porque tenemos este problema de estudiar en el laboratorio, necesitas condiciones para poder estudiar así en laboratorio y al tener estas condiciones como que no estás realmente estudiando el ambiente natural, ¿no? Ese es un problema de la microbiología, que es difícil llevar lo de laboratorio a extrapolarlo a las condiciones del medio ambiente natural, ¿no? Es difícil crecer a una bacteria en el laboratorio con las mismas condiciones que lo haría en el medio ambiente externo. Y las bacterias cambian tanto que es difícil saber si este fenotipo que estamos viendo, es decir, estas condiciones que está exhibiendo la bacteria, son reales. Porque estamos hablando de algo tan pequeño con procesos que pasan tan rápido. Y mencionabas el otro día que estábamos platicando que si vas a muestrear a campo una cepa y vas un día, por ejemplo, y si vas unas horas después es un grupo totalmente diferente, unos días después ya cambió. Sí, si las presiones de selección lo permiten, puedes tener a una bacteria completamente distinta al siguiente día. ¿Y por qué se da esto? ¿Por el mismo ritmo de mutación o por transferencia horizontal, una mezcla de las dos? Las bacterias tienen una tasa de mutación más alta y esto tiene que ver pues por sus ciclos de vida tan cortos, pero también existen cuestiones como estas de intercambio génico a través de transposones. Hay virus que se roban carga genética importante y la van rotando, no solo entre el mismo grupo de bacterias, sino interbacteria o hasta interdominio. Así es como se piensa que han llegado algunos genes de bacteria a plantas, por ejemplo. Eso está interesante. Y pues entonces esto hace que las bacterias tengan, pues sí, a pesar de que no hay reproducción sexual, entre comillas, en las bacterias, pues sí, hay una gran diversidad y hay un recambio génico importante. Y yo creo que es la causa de que las bacterias sean tan diversas. Y esto también complicaría la reconstrucción de árboles filogenéticos, ¿no? Porque hacer árboles se basa en la asunción de que si dos estructuras son iguales, es porque vienen de un ancestro común. Pero si tienes esta transferencia con transposones y demás, no necesariamente es por un origen común y eso te puede dar mucho ruido en la filogenia. Sí, reconstruir la historia filogenética de las bacterias no es sencillo y llegar a género es aún más difícil. Estoy hablando de niveles ya muy específicos de bacterias en su clasificación. Las bacterias cambian tanto que es difícil diferenciar cuando ya es otra especie, cuando solo es una variedad, cuando solo es una cepa. La verdad es que trabajar con taxonomía en bacterias puede dar algunos dolores de cabeza. Y es por eso que estás en biología celular, estudiando la composición, la estructura de Caulobacter, para evitarte esos problemas. Claro, nombrar a las cosas que estás estudiando siempre ha sido importante. Afortunadamente Caulobacter está bien delimitada, tiene una forma muy especial que la hace Caulobacter. Y entonces pues esto hace que sea más fácil el estudio de la bacteria. Y finalmente a mí siempre me interesó cómo es que las bacterias están organizadas, puesto que en los libros de texto, aún en la facultad, siempre te venden la idea de que las bacterias son un saquito de proteínas.
sin ninguna organización interna, pero a mí me sorprendió darme cuenta que las bacterias tienen mecanismos muy complejos para organizar lo que hay dentro, y además el reto es mayor que en eucariontes, porque en eucariontes delimitas a las proteínas mediante membranas, pero aquí en las bacterias no tienes organelos, no tienes membranas dentro de la bacteria, entonces esto hace que la organización interna sea todo un reto. Esto es a lo que quería llegar de la organización interna de las bacterias. Tenemos justo esta idea de que organismos inferiores, organismos superiores, estamos tratando de contrarrestar esta idea porque está mucho con la cadena del ser, de que la evolución va de inferior a superior, y que las bacterias son inferiores porque son más sencillas y los mamíferos son lo mejor porque son más complejos y más inteligentes y demás. Pero la evolución no funciona así. Si han visto estos mapas en donde son como árboles filogenéticos, pero son como un círculo. Todos los organismos que existen hoy están igualmente evolucionados. Una bacteria ha tenido el mismo tiempo de evolución que cualquier otro grupo. Entonces son, de hecho incluso más, porque las bacterias son más antiguas. Entonces han explorado todo. El hecho de que sean unicelulares y sean muy pequeñitas no significa que son simples. Sí, no, exhiben mecanismos muy complejos que yo me atrevo a decir que ha sido todo un reto lograr acomodar cosas cuando no tienes delimitado una membrana. Necesitas como más peripecias para hacer lo mismo. Entonces tenemos en eucariontes, por ejemplo, tenemos el núcleo y los organelos están delimitados por membranas. Y en las bacterias no tenemos eso. Lo que normalmente te dicen en la prepa y incluso en algunos libros de la facultad es que la bacteria, tienes tu membrana y adentro está como el cromosoma bacteriano por ahí flotando y tienes unos ribosomas por ahí y proteínas. Pero ¿cómo es Campylobacter? ¿Cómo está organizado por dentro? Eso no es cierto. Las bacterias tienen una organización interna, efectivamente, Jonas. No solo son un saquito de ribosomas, proteínas y DNA. Todo está organizado, desde el cromosoma, que se ha visto que está posicionado, y que hay islas de transcripción, es decir, los genes que se requiere transcribir van a moverse a lo largo del ciclo conforme se necesite que esto se transcriba. Y hay un cúmulo de proteínas que se encargan de organizar el DNA. Para el momento de la división también tenemos toda una maquinaria muy compleja que permite que las bacterias se dividen y que además están organizadas en el tiempo. No siempre vas a tener la expresión de estas proteínas y algunas que son constitutivas se van a posicionar en el sitio de la división a través de señales específicas de la célula, como puede ser que el peptidoglicano crezca, que la pared celular crezca, puede ser un señalizador para que las proteínas de división se sitúen en donde se tengan que posicionar. Otra cosa muy importante es que siempre se ha dicho que los eucariontes tienen citoesqueleto y las bacterias no. El citoesqueleto es un conjunto de proteínas que permiten dar forma y organizar a las células. En procariontes, en bacterias, el citoesqueleto es una realidad, existe. Son proteínas homólogas al citoesqueleto eucarionte que ayudan en el momento de la división, pero además dan forma a la bacteria. Y es un tanto divertido porque las bacterias exhiben un montón de formas y la presencia de ciertas formas tiene que ver con la presencia de elementos del citoesqueleto bacteriano. En ausencia de este citoesqueleto bacteriano, las bacterias pueden tener una forma más sencilla, como lo es el caso de los cocos, que son unas bolitas súper chiquititas, o pueden ser tan distintas como en Campylobacter, que Campylobacter tiene una forma de tamarindo, y es porque exhibe estos elementos del citoesqueleto bacteriano. Okay. Y por ejemplo, estos cocos que no presentan citoesqueleto, ¿es porque no lo tienen en su genoma o solamente no lo expresan? Es porque no lo expresan. Okay, pero o tienen otras proteínas reguladoras que evitan que estas proteínas hagan su función. Okay. ¿Y esto puede depender del ambiente? Es decir, que un coco en otro ambiente puede cambiar de forma.
¿O un coco siempre es un coco? Un coco siempre puede ser otra cosa dependiendo del estímulo ambiental. Las bacterias cambian tanto que no me sorprendería que haya revertantes o bacterias que pueden cambiar su forma dependiendo de las presiones ambientales, y esto puede ocurrir en lapsos de semanas. Y eso está curioso porque, bueno, interesante, porque en un inicio clasificábamos a las bacterias así, por su forma. Cocos, estafilococos, Vibroides. El bacilo, que es como el bastoncito, el bacilo de Koch, era muy famoso. Y sí, las clasificamos por su forma. Y hoy en día incluso los paleontólogos que trabajan en el precámbrico siguen clasificando las bacterias según forma. Sí, pero estas formas son distintas y cambian, y no necesariamente la bacteria deja de ser esa bacteria. Y mencionabas también del citoesqueleto, que es homólogo con el de los eucariontes. Es decir, que tienen un origen común. ¿El citoesqueleto tiene un origen común? No sé, es la pregunta del millón. Cuando digo homólogo, hago referencia a que son proteínas distintas en su secuencia de aminoácidos. Son muy distintas, pero tienen funciones similares. Y entonces se ha pensado que tienen un origen en común, pero a mí me parece un poco extraño suponer que tienen un origen en común, siendo que son tan distintas en su secuencia. Okay. Al menos podemos decir que son análogas porque sirven para lo mismo. Análoga sería el adjetivo correcto. Hasta que alguien demuestre lo contrario, que sí son homólogas. Pero eso no sería tan raro porque es importante tener algo que te dé forma para existir, y entonces eso sería una de las cosas que estarían conservadas, en mi opinión. Pero también como es algo tan necesario, puede que la vida encuentre muchas maneras de resolver el mismo problema de diversas maneras. Entonces, por ahora no sabemos, pero... Y es gracioso cómo las barreras que nosotros ponemos para separar eucariontes de procariontes se van rompiendo. De verdad que una de las cosas que te separan procariontes y eucariontes es que pues los eucariontes tienen citoesqueleto y las bacterias no, pero ya sabemos que no es cierto. Otra diferencia es la presencia de organelos, pero por ejemplo, la prostata no es un organelo en bacterias, está delimitado por membranas, tiene una función. ¿Por qué la prostata no sería un organelo? A veces no queremos romper estas barreras que separan y nos ayudan a clasificar a los organismos, pero es claro que una de las tareas más difíciles de la biología es establecer las relaciones de ancestría y pues reconstruir la historia de las bacterias y de los organismos en general. Sí, pero para eso tendríamos que empezar a ver cosas que no queremos ver, a reconocer cosas que no queremos reconocer, como la complejidad de las bacterias. Sí, claro. Y ahorita pues hemos estado hablando de las formas y de la diversidad de las formas de las bacterias, pero si nos ponemos a hablar de los metabolismos de las bacterias, no acabamos. Las bacterias tienen una diversidad extraordinaria en el metabolismo. Han aprendido a hacer muchas cosas y esto también puede ser una característica que permite separarlas y agruparlas. Muy bien. ¿Y tienes otro dato interesante sobre Caulobacter que quieras compartir con nuestra audiencia el día de hoy? Pues les podría platicar muchas cosas sobre Caulobacter. Es una bacteria que... ¿Qué es lo que más te llama la atención, te intriga de Caulobacter? A mí me parece muy particular cómo es que Caulobacter arregla su cromosoma y cómo tiene solo un cromosoma. Hay bacterias que pueden tener más de un cromosoma. El Caulobacter tiene una. Y me parece muy particular que organice su cromosoma de esa forma. Es como si tú tuvieras dentro de la bacteria territorios en donde tienes zonas de alta y baja expresión y cómo el cromosoma se mueve y pues se organiza de diferente manera según la célula prostecada o la célula flagelada. Y esa organización, había algo de los anillos y cómo se iba dividiendo, eso también estaba cool. ¿Puedes platicar cómo es la división en Caulobacter? Bueno, yo actualmente estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con la división celular en Caulobacter y lo que les puedo platicar es que
A mí me interesa saber cómo es la organización de este complejo multiproteico. Se compone más de 40 proteínas y pues este reclutamiento al sitio de la división es jerárquico y algunas veces obedece a interacciones proteína-proteína, pero otras obedece a reconocer características de la bacteria, ¿no? Entonces puede reconocer diferencias estructurales como la síntesis de compuestos y así reclutar a las proteínas, o reconocer características estructurales. Hay proteínas que pueden reconocer diferencias en el peptidoglicano, unirse exclusivamente al peptidoglicano que se está sintetizando, ya que reconocen espaciamientos entre las moléculas de unión. Es decir, tú tienes proteínas que reconocen compuestos químicos, pero también tienes proteínas que reconocen características estructurales de la envoltura celular. Y eso me parece increíble, cómo es que las bacterias van reconociendo o tomando pequeñas pistas del ciclo celular, y en su conjunto permite que el ciclo celular se lleve a cabo, ¿no? Que las bacterias se dividan, que las bacterias se organicen y que finalmente puedan desarrollar un fenómeno tan complejo como es la división. A nosotros nos dicen, sí, las bacterias, fisión binaria, y solo se parten en dos y ya, pero en realidad el proceso tiene muchas etapas, tiene muchos puntos de regulación, y pues el reclutamiento de toda la maquinaria de división es extraordinario. Hay que tomarnos un tiempo para ver las cosas con lupa, y de verdad que nos vamos a sorprender con lo complejo que pueden llegar a ser todos los procesos celulares. Sí, porque para los que no nos dedicamos a bacterias, te los venden así como, si la bacteria está allí, crece y se hace tan grande que ya no aguanta el tamaño, entonces se divide. Básicamente como que come, se engorda y se divide y ya. Pero los procesos, si te pones a ver los detalles, son muy complejos. Sí. Y no solo hablo de división. Por ejemplo, cuando las bacterias acumulan sustancias, las guardan, las almacenan, también tiene todo un mecanismo para repartirlo en partes iguales cuando las bacterias se van a dividir. Hablo, por ejemplo, de los gránulos de PHB, que son inclusiones celulares. Las bacterias guardan carbono para los tiempos de austeridad, y cuando se van a dividir, estas sustancias que se almacenaron se tienen que partir en dos y a partes iguales, y el mecanismo que permite esa división de los elementos es súper complejo también. Sí. Qué bonito, me imaginé así como ardillitas guardando para el invierno. Los cachetes llenos. De carbono. Sí, y tienen comportamiento, o sea, son pequeñas pero tienen ecología, tienen comportamiento, tienen cuestiones de selección, y si te vas, están como en la barrera entre lo vivo y la evolución química, por ahí, porque todas estas proteínas, todo este movimiento que ocurre es por pura química, ¿no? Diferencia entre carga eléctrica y demás, y cómo está regulado me parece también interesante. Como que hay una cosa que inicia el ciclo y empieza a andar solito por como autorregulación, algo así. Exactamente, cómo se seleccionó esta forma de reconocer sustancias químicas y físicas también. Porque hablamos de que el ADN tiene la información, ¿no? Pero el ADN también está regulado. ¿Dónde radica la información en realidad? Porque creemos muy sesgadamente que todo está en el ADN y que esa es la respuesta de todo. Y nuestros relojes moleculares demuestran eso, creemos que todo está, el ADN resuelve todo. Pero tú tienes una perspectiva al respecto, ¿no? ¿De dónde se guarda esta información? Sí, el DNA siempre ha sido como lo que dirige y lo que mueve lo que expresamos. Siempre se ha pensado así, pero en estos tiempos de epigenética, el DNA dejó de ser tan valioso como lo creíamos. Hay modificaciones que pueden regular la expresión de ciertos genes, y esto es lo que llamamos epigenética. Toda la regulación de la expresión que no tiene que ver con la secuencia del DNA. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, al momento de la división existen gradientes de proteínas que al dividirse pues no va en partes iguales, y estos gradientes de proteínas es información que se hereda y que se transmite a través de las generaciones, y para mí eso es igual de valioso que la secuencia del DNA. Sí, me parece curioso de dónde radica realmente, porque es como organización
de proteínas Ujú. que saben dónde van, pero dónde se guarda. O la estructura en sí misma es la... Pues la estructura en sí misma yo pensaría que es lo que guarda información. La capacidad que tiene esta proteína que se va a heredar, estos gradientes de proteínas que se heredan, ya contienen información sobre alguna función o alguna función que vayan a realizar en la célula, ¿no? Ujú. Porque en el sentido más puro, la vida es información y se alimenta de energía, que son al final de cuentas electrones. Es información que para mantenerse utiliza electrones y pues crece y se replica, pero en el sentido más fundamental es información, ¿no? Que crece y se replica. Exactamente. Y eso me parece muy curioso. Y ¿No será que toda la información necesaria para la vida está dentro de la célula? Toda la célula en sí mismo te da toda la información necesaria para ser. ujú. Y eso es otra de las cosas que habíamos comentado en los episodios anteriores sobre Luca, el último ancestro común, y los coacervados y todo eso, porque está esta discusión de ¿qué fue primero, el ADN o el ARN? Bueno, se cree que el ARN porque es autocatalítico, pero el ARN puede mantener toda la información, también necesita proteínas, ¿no? Claro. ¿Y qué fue primero? ¿Cómo se pudo dar el primer conservado? Como una bolita de grasa así pequeñita con las proporciones adecuadas de biomoléculas para empezar a este ciclo. Como que empezó una vez este ciclo y se continuó hasta ahora. Es como algo sin fin. Esta información fue como que bloques de información aleatorias chocaron de una manera determinada y empezó este ciclo. Empezó. Entonces esa información lo que guarda es como cómo obtener más energía para continuar. Y la vida básicamente parece que esa es su función, solo ser, solo existir. No sé, a mí me parece que ya estamos en ambientes un poco filosóficos. Pero sí creo que es muy parsimonioso la idea que tenemos de cómo empezó la vida. Es mucho más sencillo pensar que tiene un origen en común. Por ejemplo, las bacterias, y que de ahí empezaron a divergir, y que tienes a las bacterias y a las arqueas. Pero a mí siempre me ha parecido que las arqueas son de otro planeta, de verdad que exhiben metabolismos y cosas que, pues, por lo pequeñas hemos pensado que vienen. Bueno, también tenemos otras pistas, pero en general siempre hemos pensado que vienen de un origen en común con las bacterias, pero la verdad es que su diversidad a mí me hace pensar que pues, tal vez esta idea del origen en común puede ser un poco aventurera, ¿no? Bueno, es que también ha pasado tanto tiempo que hay cosas que se oscurecen. Sí, Mientras claro. más atrás vemos más borroso, por más técnicas que tengamos, hay información que se va perdiendo en el tiempo. Uh-huh. Y bueno, tenemos esto de Luca, el último ancestro común. La vida empezó un poquito después de que se formó la Tierra, conforme se fue enfriando. 3.5 mil millones de años como lo más antiguo que tenemos Uh-huh. de evidencia de vida, y quizá empezó mucho antes. Y las arqueas surgieron en algún momento, pero creo que es mucho después, ¿no? De las bacterias. ¿Y cuál es la relación entre arqueas y eucariontes? Porque están un poquito más relacionados, ¿no? Entre ellas. Las arqueobacterias con las bacterias, aunque los nombres son muy confusos, porque eso Te hace pensar que están más emparejadas las bacterias y las arqueas, ¿no? Y que las arqueas son más antiguas. Por el nombre. Porque al inicio es como, estas son extremófilas, deben ser más antiguas. Uh-huh. Pero no necesariamente. Sí, bueno, tampoco les hemos platicado, o no sé si ya les has platicado, Jomas, sobre las arqueas, pero las arqueas generalmente viven en ambientes muy, muy particulares, muy extremos, y entonces tienen la característica de que gran parte de la población pues vive en ambientes muy contrastantes, llenos de sales, muy calientes, muy fríos. De verdad que exhiben unas características ambientales en donde uno pensaría que la vida es difícil de existir, pero las arqueas nos demuestran lo contrario. Y efectivamente tienen menor similitud con las bacterias,
que con los organismos llamados superiores. Ok, muy bien. Está muy interesante esta plática, pero se nos está acabando el tiempo por el día de hoy. No. Pero tenemos una segunda parte de esta plática y vamos a hablar un poco de tus inspiraciones como científica y cómo es la vida en el doctorado. Nos vemos en la siguiente emisión de La Biozona. Gracias por sintonizar. Adiós. Bye. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.